Hola a todos, bienvenidos a este video sobre time shifting y retiming en el software Nuke X en su versión 12. Eh, Estas dos técnicas nos permiten acceder o configurar nuestro metraje según nuestra necesidad de tiempos o de velocidad. Tal vez la acción principal de nuestro metraje no se ejecuta en una o no se está ejecutando en una porción de tiempo determinada. Podemos enfocar nuestro tiempo o una mayor cantidad de velocidad o volver un poco más lenta esa secuencia. Entonces, cámaras lentas, velocidades altas, podemos simularlo por medio de varios nodos dentro de nuestro software Nuke. Vamos a trabajar los nodos más recurrentes para este proceso y algunos que solamente aparecen en algunas versiones de Nuke. Todo esto lo tenemos que trabajar sobre la línea de tiempo, entonces vamos a mirar los usos principales de la línea de tiempo, algunos atajos por teclado y vamos a trabajar algunos de estos nodos por medio de expresiones. Tengo en este momento cargado un shooting de varias imágenes conectado ya a nuestro viewer. Me dice que es una secuencia de imágenes que va desde el 157 al 526. Bueno, voy a borrarlo, voy a hacer el proceso desde cero. Voy a presionar la tecla R, que sería el nodo read en la parte superior, al lateral izquierdo, en la barra. Podemos ver que la primera opción de image, acá encontramos read. Bueno, voy a abrir esta secuencia. En este caso, estoy trabajando esta opción como una secuencia. Podemos observar que este botón es el que inmediatamente me está convirtiendo una gran cantidad de imágenes, tal vez un loteo que tenemos anteriormente, me lo está compilando todo en un solo archivo que sería una secuencia de video. Voy a presionar, voy a seleccionar Open. Bueno, inicialmente nuestro contenido, nuestros recursos no están o no cargan conectados al viewer, no los estamos viendo todavía. Debemos conectar lo que queramos al viewer. Hay varios elementos que debemos analizar dentro de esta carga que hizo el software. Entonces, primero, tal vez si presiono play, acá tenemos nuestros controles de reproducción, pues tenemos la opción de play. De ese mismo botón podemos detenerlo, adelantar por frames de forma controlada, un botón que nos permite adelantar hacia cualquier llave de animación que tengamos o simplemente ir a la parte, al último frame o lo que serían los streams de nuestra línea de tiempo. O la posibilidad de atrasar según el número que tengamos configurado acá. Bueno, hay varios elementos que están condicionando en este caso nuestra línea de tiempo. Primero, en este caso, si yo presiono play, lo primero que podemos observar es que no hay reproducción del contenido. Cargo bien, lo podemos ver acá. Si le doy doble clic, me doy cuenta que en su información, en las propiedades, él me dice que es una tira de imágenes que tiene cargado o que está funcionando en un rango de del frame 157 al 526. Sin embargo, nuestra línea de tiempo en este caso está de 1 a 100. Quiere decir que debemos cambiar o debemos adelantar nuestra línea de tiempo para que realmente reproduzca esos frames. Esto
es importante entenderlo porque tal vez de esto depende que a la hora de exportar nuestros archivos pues tengan una secuencia de video adecuada, una secuencia numérica adecuada y pues no tengamos problemas en nuestro software de edición a la hora de traerse nuestros recursos. Es importante entender el papel de Nuke en un flujo de producción. Y es también importante entender que Nuke pues es un software exageradamente profesional, de usos muy profesionales en la industria. Realmente es un software muy trabajado en el mundo del cine. Digamos que es una industria que demanda demasiado, por eso vamos a ver que tal vez hay unas herramientas de Nuke que de cierta manera parecen un poco análogas, pero realmente son procesos que dentro de la industria son de rigor. Entonces, un elemento tan simple como tener que darle el formato o la extensión en la que voy a guardar finalmente. Pues realmente lo que nos habla es de la potencia o de la forma profesional en la que realmente debo comenzar a desenvolverme en Nuke. Nuke entonces es un software de postproducción. Digamos que si tuviéramos que hacer un comparativo o el software con el que normalmente es comparado, podría ser un After Effects. Mm, Aunque uno es 2.5 realmente, Nuke tiene una potencia más hacia el 3D. Mm, si entonces Nuke es un software de composición, quiere decir que requiero adicional un software que me permita editar. Eso nos lleva a un elemento muy importante y es que Nuke no es un software para trabajar grandes lotes de imágenes o de video. Realmente es utilizado o se debe utilizar para porciones muy pequeñas de video, secuencias que me permitan configurarle múltiples nodos de información y de esta manera, voy a presionar play mientras tanto, y de esta manera luego llevar esas composiciones que hicimos a un software de edición, el que sea de nuestro manejo o que entre de forma más fácil dentro de nuestro flujo de trabajo. Bueno, hice un pequeño cambio. Si ven, ya está reproduciendo. Siempre la primera reproducción o algún cambio que hacemos cuando presionamos play, la primera reproducción es un poco más lenta mientras New carga esta información en el caché. La segunda, cuando ya tenemos esta línea anaranjada cargada por completo, pues ya es a una velocidad mucho más cercana o realmente cercana a la que le tengamos configurados acá en los FPS del proyecto. Bueno, no solo hay un elemento importante que condiciona Nuke y es esta línea de tiempo, sino también el formato o la resolución con la que viene el recurso que estamos trabajando. Este recurso originalmente es a 1920-1080. Sin embargo, vemos que tal vez no es la información que está cargando en el viewer, está cargando otro tamaño diferente. Esto puede estar condicionado a tal vez imágenes que estuve procesando anteriormente en mi viewer y no hace una actualización inmediata del tamaño original. Como vemos, tengo varios elementos acá precargados, quizás porque quiero no demorarme tanto en ciertos procesos y no tener la información acá. Originalmente, pues ustedes no tendrían sino estos dos nodos. Bueno, vamos a comenzar a solucionar por partes. Lo primero, nuestra línea de tiempo no está coincidiendo con la línea de tiempo que estamos trabajando o con la que está trabajando originalmente nuestro lote de imágenes. Eso
es muy fácil de solucionar. Voy a hablar sobre un elemento que es muy trabajado en la industria de los VFX. Esto es más en términos de agencia de estudios de cine o de estudios internacionales. Por lo general, en esos estudios, si fuéramos a trabajar este proyecto, tendríamos que iniciarlo independiente del lote, del número inicial de mi secuencia. Iniciaríamos a partir de el frame 101 o el frame 1001. Es un estándar de muchos estudios y muchos artistas de VFX. Esto es porque en muchas ocasiones, por algunos nodos que trabajamos o cuando estamos trabajando en línea de tiempo, quiero hacer un pre-roll o quiero trabajar una secuencia de tiempo anterior tal vez al frame 1, que es donde me cargo inicialmente, y eso me va a generar que trabaje entonces sobre unos frames negativos. En este caso moví la línea de tiempo con la tecla Alt y el clic izquierdo. Entonces, el problema es que muchos otros software de edición no son compatibles con frames negativos. Entonces, esta información para ellos sería una información que podría causar ciertos errores a la hora de cargarlo. Entonces, más que nada, esa es la razón por la cual estos estudios pueden comenzar a trabajar esos los metrajes en frames, como lo que les dije, 101 o 1001. Incluso hay otro software que ni siquiera manejan frames negativos. Entonces, añade un poco de sentido a que eso suceda. Bueno, dos formas. Una, simplemente desde nuestra línea de tiempo, de las herramientas de nuestra línea de tiempo, y otra desde la configuración del archivo. Entonces, acá tenemos un botón en el cual nosotros podemos configurar lo que nos está mostrando la línea de tiempo. Por el momento, puedo tener la opción global. Global nos va a mostrar la línea de tiempo de 1 a 100. Si yo voy a la opción Input, inmediatamente él nos va a mostrar o nos va a acomodar la línea de tiempo al insumo con el cual nosotros estamos trabajando. Tenemos otras dos opciones, in y out. Para esto, pues lo que hace el software, es, bueno, voy a utilizar dos elementos muy importantes que son este botón que está acá, el de I. Digamos, voy a iniciar acá en 20, voy a presionar I. Y digamos que en 500 voy a presionar el simbolito de O. Entonces miren que inmediatamente, incluso voy a disminuir, miren que la opción de in y out tiene que ver con la posición de estos dos elementos. Se vuelve como si le diéramos un punto de inicio y un punto final a nuestro metraje. Podría incluso llegar y decirle que en 250 va a estar uno y que en tal vez 280 va a estar el otro. Entonces él inmediatamente toma eso como el principio y el final. Bueno, tenemos otro botón, sería esta opción de Visible, al que podemos acceder para intercambiar sobre una porción real visible o una porción a la que estamos configurando por medio de input o in y out. Eh, Eso también lo podemos acceder con la rueda con el scroll del mouse. Si yo presiono, accedo al modo visible o al modo que tenga configurado inicialmente. Voy a volver a input. Yo aún estando en input puedo tener estos elementos configurados, el in y el out.
los creé sin necesidad de ir a los dos botones, los puedo crear con la tecla Control y el botón izquierdo del mouse. Él asume que el que yo presione hacia el lado derecho sería el out y el que presione al lado izquierdo sería el int. Bueno, voy a desaparecerlo, no quiero trabajar de esta manera. Voy a trabajar con el input y ahora lo que voy a hacer es que voy a configurar esa línea de tiempo real, ese 157 a 526, pero desde los settings del archivo. ¿Cómo accedemos a los settings del proyecto como tal? Dos formas, Edit y Project Settings o la tecla S. Miren que esos settings inicialmente nos están diciendo que el rango en el que el proyecto va a trabajar es un rango de 1 a 100. Voy a cambiar eso, voy a decirle que va a trabajar de 157 a 526. Miren que inmediatamente nuestra línea de tiempo cambió. Ahora ya es indiferente si presiono input o global, inmediatamente tenemos ya la línea de tiempo porque la tenemos configurada desde eh, el nodo viewer y pues esto coincide, o en los project settings, y esto coincide con la numeración real de nuestro metraje. Bueno, muchas veces es importante, vamos a mirar un nodo, puede darle algo de solución eh, al tamaño con el cual está cargando nuestro recurso, y voy a ir a la tecla Tab, voy a buscar el nodo que se llama Reformat. Reformat, cuando yo lo conecto, lo que permite hacer es un formateo del recurso o de la fuente con la que estemos trabajando. Si nuestro nodo read tiene X tamaño, yo puedo decirle, tal vez el formato no lo está cargando en la resolución que es. Él nos dice que el formato original es de 1628 por 916. Sin embargo, no ese es el tamaño en el que está trabajando. Ya vimos acá que tiene un número diferente, pero yo en el nodo de Reformat tengo acá ya varios Reformat creados, entonces me dio como resultado el Reformat 4. Yo esto lo puedo cambiar. Lo único que es importante si estoy trabajando expresiones es que debo conservar la sintaxis la sintaxis de cada nodo, del nombre de cada nodo. Bueno, voy a seleccionar en este nodo Reformat, voy a dar doble clic. Yo acá puedo decirle que voy a trabajar esto a una resolución diferente. En este caso, le voy a decir que voy a trabajar a 1920 por 1080. Eh, bueno, acá ya desactivé el toggle, este toggle de la parte superior, atajo por teclado control P. Este toggle lo que hace es trabajar en una versión un poco más en baja de nuestro archivo. Miren que inmediatamente lo baja a 916 por 504. Esto puede ser mucho más óptimo eh, para el software, para el procesamiento, para no trabajar tanta información en la caché o no demorarnos tanto en la previsualización. Es el mismo video, simplemente está haciendo un cambio. Miren que es notorio el cambio de resolución. Bueno, entonces acá tenemos nuestro nodo de Reformat. Inmediatamente vemos que ya él está efectuándose, ya le está mandando esa información al viewer de trabajar a 1920 por 1080. Voy a activar de nuevo el toggle, me gusta para que no consuma tantos recursos en temas tan simples como previsualización.
Bueno, ahora vamos a comenzar a probar algunos nodos que nos van a permitir hacer modificación de esta velocidad de nuestro proyecto. Normalmente eh, es mucho más simple volver un archivo un poco más lento que a veces acelerarlo. Mm, para volverlo mucho más lento, digamos que también dependemos de cómo fue grabado nuestro metraje o nuestro recurso. Es importante relacionarnos mucho con el tema de los FPS. Los FPS, ahora hay, digamos, muchos sistemas que permiten grabar a un número superior de frames de los que a veces estamos acostumbrados a trabajar. Hay sistemas que graban a 48, hay sistemas que graban a 120 FPS, incluso hay experimentos de grabación mucho más altos. Bueno, claro, cuando yo tengo un recurso que está grabado a 120 FPS, quiere decir que tengo muchos más frames por segundo. Hacer un proceso de alargar nuestra secuencia, que en este caso sería el proceso de ralentizar. Mm, Cuando yo ralentizo una secuencia, pues básicamente lo que hago es recortar la duración que ella va a tener en términos de frames, y algunos software lo asimilan también esto como tiempo. Entonces, claro, cuando yo vuelvo un poco más lento, para él es mucho más fácil, si tiene varios frames de información, comenzar a tomar, eliminar algunos frames o comenzar a compilar toda la información de secuencia y entregarnos una imagen, digamos, más lógica. Cuando yo lo que hago es estirar mi secuencia de imágenes, mmm, quizás porque quiero de nuevo hacer ese proceso de ralentizarlo. Cuando lo recorto lo acelero, cuando lo estiro lo ralentizo. Qué pena si antes equivoqué ese concepto. Cuando yo alargo entonces la línea de tiempo queriendo ralentizar, si yo tengo muy pocos frames, entonces lo que va a suceder es que voy a depender del entrelazado que cree nuestro software. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos estrategias para crear motion blur o corregir artefactos que se nos creen debido a esa alteración que hagamos de nuestra línea de tiempo. Bueno, acá ya va a terminar de cargar ese primer play. Cuando él ya carga en el buffer esta información, nuestra línea de tiempo, eh, carga esta línea anaranjada, pues ya reproduce un poco más real o realmente de forma más cercana a los FPS con los cuales estamos trabajando en nuestro archivo. En este caso, el video está grabado en cámara lenta. Entonces, digamos que lo que quiero es volverlo un poco más rápido. Voy a utilizar o cargar nuestro primer nodo para esto. Vamos a enfocarnos, vamos a mirar algunos, sin embargo, me voy a concentrar un poco más en los nodos que van a ser mucho más importantes y que se utilizan mucho más. Bueno, hay un nodo que se llama Time Offset. Voy a llevar este nodo. Hubiera sido también mucho más simple si creo el nodo desde la selección de mi nodo read, porque él inmediatamente lo conecta. Bueno, ¿qué es lo que hace este time offset? Voy a presionar, tal vez en este caso, en este frame 250, voy a presionar 5. Voy de nuevo a presionar play.
Bueno, tal vez 5 no es suficiente, voy a presionar tal vez. Y bueno, voy a de nuevo a presionar play. En este caso, lo que hace nuestro nodo es acelerar un poco la reproducción que hacemos de nuestra línea de tiempo. Voy a ir a los inputs. Bueno, voy a presionar 100, 168. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo nuestro nodo de time offset? Darle un inicio diferente a nuestro metraje. Cuando presionamos nosotros, cuando le dimos 100, miren que inmediatamente nuestro metraje inició 100 frames después. Esto nos puede servir para reacomodar. En este caso no estamos duplicando o acelerando, estamos dándole un tiempo de inicio diferente. También nos va a permitir hacer algo como esto, reversar el input con el que estamos trabajando. Voy a apagar, voy a presionar D para inhabilitar nuestro nodo. Voy a utilizar otro. Voy a utilizar uno de los nodos más utilizados para esto, para hacer el proceso de retiming. De hecho, lo voy a conectar de una vez con el nodo de read, tecla tabular, y voy a crear un nodo de retime. Bueno, retime tiene varios usos dentro de nuestro software. Su uso principal, aunque me va a permitir acomodar líneas de tiempo, y para esto es muy interesante. Miren que en este caso tengo un input que está iniciando en 156 y va hasta 526. Voy a decirle que quiero que este metraje tal vez corra, voy a multiplicarlo bastante, voy a decirle a una velocidad de 7. Va a correr 7 veces más veloz. Incluso el propio sistema nos dice que a esta velocidad el video ya no tiene que extenderse hasta 512. Nos dice que ya hasta 526, perdón, ya simplemente a 209 estaría bien. Voy a presionarle play. Bueno, acá podemos ver varias cosas. Uno, la aceleración que hace del video. En este caso está haciendo una especie de blur para la imagen, como para dar ese efecto de velocidad. Voy a dejarlo terminar. Vemos pros y contras de este sistema. No quiere decir que tenemos que trabajar con él. De hecho, el software nos permite apagar esta función. Bueno, ya va a terminar. Este es el resultado. Tenemos nuestro video acelerado. Obviamente ya creo que se nos exageró bastante. Posiblemente 5 era una velocidad más que suficiente. Como tenemos el nodo input o tenemos esta función del frame slider cargado o configurado en la opción input, pues lo que hace el input es que inmediatamente acomoda la línea de tiempo a la información que le está dando el nodo retime. Si tuviéramos esto no en la opción input, sino tal vez en el modo global, él dejaría como teníamos originalmente
nuestro recurso, que es de 157 a 526, nuestros project settings, y lo que nos obligaría tal vez para utilizar un modo de reproducción diferente es a utilizar estas opciones de inicio y finalización de la reproducción. Bueno, acá ya voy a terminar de cargarlo, ya se reproduciría a la velocidad normal. Digamos que puede ser un poco cercano a una velocidad normal, aunque puede estar todavía un poco rápido, sobre todo al inicio y al final del video. Bueno, él en este caso está aplicándole un filtro, esta opción, Box, que yo le puedo quitar, lo puedo colocar un poco más suave o le puedo decir definitivamente que no tenga ningún filtro aplicado. Voy a dejarlo finalizar. Bueno, y voy a ir incluso, lo que les decía, voy a configurar el final de mi video que me dice que finaliza en el 2.9. Voy a bajarlo en 4, 2.49. Bueno, voy a presionar en este 2.49 control y botón izquierdo del mouse. Ahí configuré inicios y finales. Esta sería la porción de tiempo en la que nuestro video se está reproduciendo. No se ve en esta resolución, mírenlo sin el toggle que optimiza nuestra línea de tiempo. Bueno, tiene una velocidad un poco más interesante. Bueno, este shooter, miren que inicialmente si yo lo activo, si yo lo subo en este caso, no estoy logrando nada, porque este shooter depende del filter que tengamos cargado en esta opción. Voy a volverlo a 1, 10 es bastante. Voy a presionar de nuevo Box. Box entonces lo que hace es crear, no es el sistema más avanzado para hacerlo, pero lo que hace es crear una especie de desenfoque o motion blur que es acorde al movimiento que hay en pantalla. Como les digo, no es el más óptimo. Nuke tiene algunos nodos que lo hacen de una forma mucho más profesional. Eh, bueno, voy a presionar, en este caso voy a cambiar este shooter, lo voy a reducir un poco. Puedo trabajar en versiones de 0 a 1, es como viene el software configurado. O versiones superiores, pero es realmente innecesario bajar que termine de esta manera y continuamos. Bueno, aquí ya cargó. Miren que pues, realmente la percepción del ojo, el ojo, sería muy difícil alcanzar esta nitidez tan perfecta que puede lograr tal vez una cámara, pero en el barrido de ver imágenes tal vez es un poco más natural un efecto de blur. Bueno, voy a apagar mi nodo de retime. Eh, Cuando lo haga, pues todo va a volver a su tiempo normal.
Bueno, otros nodos, claro que antes de cambiar el nodo, voy a aprovechar que este ya está configurado, voy a mostrarles y nos vamos a meter un poquito con el tema de expresiones. Mm, Voy a cargar un nodo de text. Este nodo de text es un nodo muy simple, lo que hace es que nos permite crear textos en cualquier parte de la escena, pero también nos permite configurar algunas expresiones. Mm, Tengo un problema acá con la configuración del teclado. Tengo ese mismo, esa misma expresión ya creada. Voy a copiarla. Miren lo que está haciendo en este momento ese value frame. Bueno, lo voy a cambiarlo para que tome el seteo original o el cambio que está dando nuestro nodo readtime. Va a presionar play y en este momento lo que está haciendo entonces el nodo es darnos la información de frame en la que se está reproduciendo actualmente nuestro metraje. Va a llegar a 2:49, inicia. Bueno, si esto es un elemento que es para nosotros súper importante dentro del video como tal, lo podríamos configurar. Tenemos opciones de tipografía, eh, podemos configurarlo realmente eh, unas opciones muy de texto, como cualquier otro software dentro de Nuke. No es lo que queremos, yo simplemente quería mirar o ver la relación del frame en el que está, pero le voy a añadir otra expresión en la que voy a hacer un comparativo de el inicio el uso de nuestro nuevo readtime versus cómo está configurado por defecto, cuál es la información real de nuestro recurso. Miren que si yo toco nuestro nodo read y presiono la tecla I, pues él nos va a dar toda la información, los metadatos de, de nuestro recurso. En este caso, pues nos va a dar la ubicación, nos dice la memoria que utiliza para reproducirlo, el total del peso, bueno, toda la información de metadatos del archivo también está acá. Bueno, voy a dejarlo en play. Miren, ese es el comparativo, el valor de arriba es cómo está trabajando el nodo de readtime, el nodo o la información de abajo serían los metadatos originales de nuestro archivo. Ya sabemos que lo que buscábamos era acelerar nuestro video, entonces obviamente el cambio es
bastante notorio. Quiere decir que si yo llego al final del video, lo que acá sería 249, voy a ir al nodo de retime. Lo que acá es en 249, al final, con la opción del retime, normalmente en los metadatos sería 526. Bueno, hay algo muy interesante y es esto que sucede acá. Este es un elemento que puede suceder, no entra dentro del concepto eh, de artefactos. Cuando hablemos de artefactos, son algunos elementos, errores de vector o de zonas que no funcionan bien en nuestro metraje a la hora de utilizar nodos. Mm, Acá lo que estamos viendo es que a la hora de pasar información, tiempo, datos, él puede tener algún fallo de frames, algún fallo mínimo en tiempo, incluso a veces hasta lo que se hace es solaparse, como la información de dos frames en uno. Esto puede suceder, es un procesamiento, un mal procesamiento de la información de los datos del archivo. Bueno, no es aún algo significativo, luego nos lo vamos a encontrar y solucionarlo de nuevo. Bueno, voy a apagar, deshabilitar estos dos nodos. Voy a volver a la tecla tabulador, a nuestra tecla Tab. Vamos a probar el nodo frame range. Bueno, voy a cargar el nodo frame range. Eh, bueno, cada nodo tiene un uso particular. Hay algunos que buscan, digamos, acelerar, hay otros que pueden buscar la función de invertir. Voy a presionar este botón de Reset, aunque está cargando bien nuestra secuencia de imágenes. Voy a finalizar. Voy a cancelar esto. Voy a quitarle el inicio y el final. Voy a presionarle play. Bueno, acá lo que estamos reproduciendo de nuevo es nuestro video en su secuencia original de 157 a 526. Voy a mover este valor, le voy a decir 350. Voy a presionar play. Creo que acá. Bueno, acelera un poco la secuencia de forma que le estamos diciendo dónde inicia y dónde va a finalizar. Este es un nodo que es animable también. Eh, Voy a seleccionar otro adicional. Voy a utilizar el nodo Time Warp. Bueno, Time Warp en este caso tiene un elemento de entrada importante y es que Time Warp es un nodo, digámoslo, animable. Animable por medio de nuestro Curve Editor.
Entonces, este time warp, si vemos, tiene este elemento, esta A. Esto solamente se le crea a los nodos cuando los animamos. Puede ser un nodo diferente a Time Warp. Time Warp trabaja mucho con el Curve Editor, pero hay muchos otros nodos que tienen la posibilidad de animarlos. Casi todos tienen esta curva que nos permite acceder al set key. Si presionamos sobre ella, pues eso quiere decir que vamos a crearle un key de información. Bueno, voy a devolverme, voy a ir al nodo 157. El de entrada ya tiene la información de que va o que tiene un inicio en el frame 157 y finaliza en el 526. Voy a venir al frame 200. Bueno, tal vez 200 es muy rápido. Voy a venir al frame, a este frame, le voy a decir, tal vez, que quiero que en esta secuencia, en este punto, voy a presionarle play. Le acaba de decir que quería que al frame 250 él tal vez ya hubiera llegado al frame 400. Algo muy interesante del nodo Time Warp es que nos permite jugar un poco con aceleraciones, desaceleraciones. Bueno, aquí ya recuperó como su tiempo normal. Voy a dejar terminar este proceso. Bueno, obviamente ya nuestro reproductor no va a llegar a 526. Él ya se consumió gran parte de la duración del video, recortando esa escena, diciéndole que queríamos que al 250 ya hubiera llegado al frame 400. Entonces ya son pocos los frames restantes. Ahí se nota un poco el cambio de velocidad. Bueno, esta opción también tiene o nos permite cargarle un filtro de desenfoque, pero en este caso lo que quiero es ir un poco al Curve Editor y mirar esta forma en la que está mostrándonos la información. Bueno, nos está diciendo que en este frame es donde inicia el video, que cuando llega al frame 250, pues tiene su punto de información. En este caso, tiene que haber llegado al frame 400. Voy a darle doble clic al punto. Miren la información que tenemos acá. Si yo le doy doble clic puedo cambiarla. Podría decirle que quiero que este nodo no esté en el 250, tal vez en el 260, y que tal vez no esté en el 400. En este caso la Y sería la cantidad de frames, sino tal vez en el 3, bueno, digámosle 420, para acelerar un poco. Y tenemos un elemento bastante importante, y es que tal vez si ustedes lo notaron, aunque hay un cambio significativo de velocidad, para él no es inmediato. O sea, él no cambia
la aceleración en la que estábamos trabajando no la cambio inmediatamente a una línea de tiempo con un tiempo regular, digámoslo a 24 FPS, los frames restantes que tenía. Él, si lo notaron, hacía una reproducción suave. Esto es debido a esta curva que él creó para suavizar ese cambio de valores numéricos. Voy a hacerlo un poco más fuerte, voy a presionarle clic derecho, voy a ir al modo de interpolación y le voy a habilitar el modo linear. Creería que con esto ya se va a notar de forma mucho más brusca la diferencia en la configuración en nuestro nodo Time Warp. Bueno, miren, ahí ya fue mucho más notorio. Voy a frenar en el 350 la reproducción y se ralentiza. Ahora, fácilmente podríamos, voy a mirar, acá voy en el frame 260, al frame 260 nuestra animación va en el frame 420. Si sigo el tiempo normal en 300, nuestra animación debería ir en el frame 435.9, es casi 436. Voy a dar que el propio sistema cree esto, voy a dejar el valor normal. Sin embargo, voy a volver a acelerar. O sea, este tiempo traté de que el mismo software nos diera como unos valores de una línea de tiempo normal sin acelerarla, pero justo de 300, en el frame 300, le voy a decir que para cuando llegue al frame 330, a casi pues un segundo si trabajáramos a 30 FPS, le voy a decir que nuestro video ya debería haber llegado al 526. Bueno, miren que él ya llegó a su cúspide de tiempo, por eso alineo este elemento con el final de la línea de tiempo. Voy a presionarle play. Miren que ese tiempo que era mucho más lento, dejémoslo ahora. Miren, allí ya creamos un efecto de aceleración. Dejamos el video un poco más lento y ya luego lo volvimos a acelerar. Podría parecer, pues acá realmente ese tiempo lento era el tiempo original o los FPS originales en los que estaba el video, pero podría parecer todo lo contrario, que el video estaba grabado a una velocidad normal y lo que hicimos fue desacelerar esa zona y luego recuperar la velocidad normal. Bueno, si no queremos que se vea tanto el cambio, aunque ahora hay un estilo de cinematografía en el que gustan mucho esos cambios de velocidad tan marcados, esos cambios o incluso movimientos de cámara rápidos, acelerados, van a ser muy fáciles de lograr de esta manera. Pero si no quisiéramos ese tipo de efecto, entonces podríamos acceder a los nodos, incluso pues configurarlos manualmente si tenemos configurada la opción, la tangente para moverlo, o
dejar habilitada la opción Smooth, que lo que va a hacer es suavizarnos un poco más el in y el out de nuestra línea de tiempo. Voy a dejar que finalice un poco la carga en el buffer y veamos el resultado. Bueno, ya va a finalizar. Ahí vemos diferentes usos de diferentes nodos o cómo podrían entre ellos compenetrarse para trabajar de una forma más interesante. Veamos cuál es el resultado en nuestro video. Vamos a tener unos ingresos a unas curvas un poco más interesantes, aunque acá tenemos un punto estático entre las curvas de los dos en el que pareciera que nuestro video se vuelve o se detiene del todo. Es en este punto en el que la línea de tiempo está del todo plana, entonces no tiene cambio en aceleración o desaceleración, acá lo reduje un poco. Va a llegar el momento en el que se vea mucho más lento, pero no detenido. Ahí sí ya estaríamos incurriendo tal vez en un elemento que visualmente no se va a ver tan bien. Bueno, ya va a finalizar. Miren que puede servir de pronto esta técnica de suavizar y escoger el punto en el que voy a dejar muy suave como para de pronto cargar la tensión en ese elemento, en ese punto. Eh, bueno, yo si estuviera haciendo edición de este video en particular, tal vez ese efecto de ralentizar ese punto lo haría justo en el contacto con el tubo. eh, Justo en esta parte podría incluso hasta dejar quieto por un momento nuestra línea de tiempo, nuestra animación y decirle y en ese momento colocar algunos motion graphics justo en este momento como para presentando eh, al skater y luego volver a acelerar. De hecho, lo- hagámoslo. En el 168 él me dice que está en el 195.7. Voy a frenarlo en el 195 y voy a irme al 200. Veamos cómo nos va a funcionar. Eh, Voy a ponerle play. Lo que hice fue que, bueno, en este caso debe estar suavizando la curva de esta manera. Este efecto sí me gustaría que fuera lineal, sino incluso me crea un efecto como de devolverse, algo no tan interesante para lo que queríamos. Bueno, miren, ahí lo dejé quieto un ratico, no mucho, pero lo podría haber dejado un poco más de tiempo y justo en ese momento
colocar un texto de presentación del personaje, colocar algún motion graphics, y luego continuar con el video y jugar así con unas cámaras lentas y cámaras rápidas eh, bastante interesantes para los videos. Esto es muy importante que vaya acorde a la narrativa de los videos. Esto no debería ser un elemento desconectado de la narrativa. Entonces sí es importante tener claridad en el proyecto, definir muy bien el metraje, cómo lo vamos a trabajar, definir muy bien de pronto cómo vamos a aportar desde la cinematografía en la edición. Entonces esto va muy alineado al guión. Son elementos que son bastante importantes recogerlos y condensarlos en el proceso de postproducción para minorar que invirtamos tiempo tal vez en elementos que no se van a utilizar. Sí, muchas veces dejar esas márgenes grises pues sirve para ser creativos, pero en términos de producción pues el tiempo que invertimos cuando no sabemos qué hacer o apenas estamos divagando creativamente, es tiempo que podemos invertir de otra manera. Bueno, es un nodo bastante interesante este Time Warp. Mm, Voy a deshabilitarlo, de hecho lo voy a borrar. Tiene en este momento bastante información. Prefiero que no nos cargue la escena de nada. Voy a borrar el final. En este momento volvemos a tener nuestra, nuestra línea de tiempo en el valor original. Bueno, nuestro nodo de frame range, ahora vamos a recuperarlo, vamos a volverlo a trabajar, quizás en otro proyecto o en otro video. De pronto el nodo de readtime es un poco más utilizado para multiplicar la cantidad de frames que estamos utilizando. Sin embargo, time warp es un nodo un poco más utilizado para el proceso de retiming. Tenemos otros nodos que nos permiten realizarlo. Son nodos que, bueno, offload, si es un nodo que está en las versiones de Nuke diferentes a la Nuke X, sería este nodo de offload, o el que está en esta versión de Nuke X, no lo van a encontrar en todas, sería el nodo Cronos. De hecho, si miramos como en las recomendaciones que hace, voy a borrar este nodo de text, en las recomendaciones que hace Foundry, eh, recomienda un poco más el uso de Cronos por encima de Offload. Digamos que es como la evolución. Tiene algunos elementos, digamos, más avanzados, Cronos que Offload. Son elementos muchas veces totalmente funcionales, otras veces, aunque es la tecnología más avanzada, pues puede que nos cause algunos errores. Estos nodos trabajan una tecnología de flujo óptico. Voy a bajar un poco, bajarlo de esta manera. Es casi esto lo que hacen estos, bueno, esto es una forma un poco más visual
de entender estos nodos. Creo que lo dejé muy adelantado. Bajarlo como estaba en 20 y voy a presionar el botón de pause. Y en este caso, nuestro nodo de Cronos le está diciendo a la animación, en lugar de darle un valor normal, le está dando un output speed de 0.5, o sea que está reduciendo antes la velocidad. Voy a presionarle play en este caso. Yo lo que quiero es mostrarles un poco sobre esta tecnología de flujo óptico. Lo que hace él es hacer como una especie de rastreo de, de toda nuestra imagen y concentrar, concentrar digamos, la zona, la parte más importante del uso de Cronos, centrarlo en el elemento que tal vez está en movimiento. Él trata de identificar nuestro objeto principal, el que se va, en el que se va a concentrar, y tal vez en ese es donde no va a realizar desenfoque. Entonces, una tecnología bastante avanzada, automatiza algunos procesos que pues, en otros casos quizás implicarían hacer procesos de rotoscopia. No es una respuesta al 100%, pero puede ser una solución que nos ahorre algo de trabajo. Bueno, voy a quitar este overlay. Siempre es bueno trabajar con el toggle de la parte superior activo. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo entonces. Eh, Miramos cómo acelerar un poco mm, la velocidad de nuestro metraje, cómo ralentizarlo. Miramos cómo configurar el inicio de nuestro proyecto, mm, cómo trabajar un poco mejor la línea de tiempo. Por lo general, cuando utilizamos todo esto, pues tenemos que tener presente mucho el tema del uso de desenfoques, de movimiento, motion blur. Ese es tema de un próximo video. Por el momento, los invito a practicar mucho el uso de estos nodos. Realmente el uso es el que aterriza un poco. La práctica es la que pues, nos hace evolucionar y enfrentarnos a un uso creativo de estos nodos. Entonces es muy importante tengan un objetivo claro, artístico que quieran lograr y, y comiencen a usar estos diferentes nodos en los objetivos que quieren. Eh, Hasta acá dejamos este video. En otro video continúo con el tema de Motion Blur. Practiquen mucho y muchas gracias por ver el video.